Casi todos la conocéis porque es de aquí de Cheste, vive en Cheste, y yo voy a hacer una pequeña presentación, un currículum de ella para que sepáis más cosas sobre ella, la persona que nos va a informar sobre esta ley. Ella dice que es un poco extenso, pero al fin y al cabo es su bagaje y lo tenéis que conocer. María Ángeles Llorente Cortés es profesora de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. En 1979 aprueba las oposiciones y obtiene sus primeros destinos en Badalona y Cerdanyola del Vallès, donde colabora con el colectivo en defensa de la escuela pública. Allí participa en las comisiones municipales de matriculación y en los centros de recursos. A principios de los años 80 se traslada a vivir a Cheste y se integra en los movimientos de renovación pedagógica, colectivos en los que siempre ha desarrollado una intensa militancia. Ha sido presidenta de la Federación de los Movimientos de Renovación Pedagógica del País Valenciano durante 6 años y ha representado a estos en diferentes plataformas en defensa de la escuela pública y en el segundo Foro Mundial de Educación celebrado en Porto Alegre en febrero de 2003 y por segunda vez en enero de 2012. Fue directora del Colegio Público Cervantes de Buñol durante 4 años y jefa de estudios durante otros 4, impulsando numerosas iniciativas innovadoras de carácter pedagógico y de defensa de la escuela pública. Ha desempeñado su labor pedagógica en todas las etapas educativas, desde infantil, pasando por primaria, hasta el primer ciclo de secundaria. También ha realizado trabajos de coordinación, jefatura de estudios y de dirección. Siendo directora del Centro Público Cervantes, fue elegido en un estudio en el que fueron consultados pedagogos, psicólogos, educadores, sindicatos y asociaciones de madres y padres como uno de los 101 mejores de todo el Estado español por sus métodos innovadores y por ser una escuela abierta al entorno y capaz de asumir e integrar distintas culturas y clases sociales, gitanos y alumnado procedente de la Residencia Comarcal de Menores, etc. Fomentar la comunicación de la comunidad educativa, impulsar la formación del profesorado y ofrecer al alumnado una educación integral. En este curso escolar, el proyecto de compensación educativa coordinado por ella ha recibido el segundo Premio Nacional de Compensatoria. Defensora a ultranza de la participación democrática en los centros escolares, puso en marcha con la colaboración de sus compañeros la rotación de equipos directivos, la Cámara de Delegados de Padres y Madres con una vertiente claramente formativa y reivindicativa. A lo largo de sus mandatos, como jefa de estudios y directora, se elaboraron planes de acción tutorial, de evaluación integral del centro, de compensación educativa, de trabajo de las áreas transversales y otros muchos bajo el paraguas de planes de formación en centros que destacan por su calidad, rigor y profesionalidad. Hay más, ¿eh? Muy largo, creo que ya puedes parar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pero porque se van a cansar un poco. Bueno, para allá. ¿Sí? Sí. Bueno, desde hace 4 años forma parte, tiene más cosas, ¿eh? Desde hace 4 años forma parte de la ejecutiva de Esquerra Unida del País Valencià, en la que ha sido responsable de la Secretaría de Formación, de la Coordinadora de Áreas y la Coordinación de las Comarcas de Interior. Es concejal del Ayuntamiento de Cheste y continúa como maestra en el primer ciclo de ESO, dando clases de matemáticas a más de 100 alumnos. Aquí tenéis a María Ángeles. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a las AMPAs de Cheste que han tenido la deferencia de invitarme para hablar con vosotros y con vosotras de la LOMCE. El currículum era muy largo, Tere, y no está igual. Aquí ya veo, hay muchas maestras y maestras, muchas maestras, sobre todo, maestros también alguno, que estoy segura que tienen una trayectoria tan interesante como la mía. Porque si algo tenemos los docentes en general, es que solemos ser gente vocacional. Hay algunos que no, Los que no, más valía que sembrarán pinos en el monte. Pero los que sí que tienen una vocación clara es gente que se preocupa por sus chavales y por sus chavalas y que trata de que aprendan siempre y en todo momento. Porque la educación es una de las tareas más gratificantes que existen. Y a todas aquellas que nos gusta mucho la educación, lo que queremos es que los chavales aprendan y lleguen a ser en el futuro personas críticas con capacidad de decidir y personas más o menos felices. Y de estas maestras aquí tenéis unas cuantas que yo las conozco, y maestros seguramente también algunos. Pero entre la docencia lo que más somos son maestras. Bien, empezamos ya con la LOMCE. Sabéis que, si no lo sabéis yo os lo digo, la LOMCE significa Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Como todas las leyes, desde la transición se han promulgado ya 6 leyes distintas. Es dudoso de que cada una de esas leyes que se han promulgado, ahí los padres y las madres de las confederaciones de AMPAs se quejan muchísimo,
porque es cierto que con tanto vaivén de leyes es muy difícil situarse. Pero también es verdad, tengo que deciros, que las leyes en general tienen muy poca repercusión sobre la práctica educativa de las aulas. Una cosa son las leyes y otra cosa son las prácticas educativas en las aulas. También es cierto que esta ley va a marcar un antes y un después. Lo habréis oído por la televisión, por la radio y prácticamente a todo el mundo, ¿eh? Gente de derechas, gente de izquierdas está cuestionando la ley y no le gusta a casi nadie. La inmensa mayoría de la gente considera que es un retroceso de más de 30 años en lo que es la historia de este país. De todas maneras, yo os voy a explicar detenidamente en qué consiste para que cada uno de vosotros tenga elementos de juicio. Tampoco tenéis por qué estar de acuerdo con lo que yo digo, porque yo voy a hacer un análisis crítico. Yo os voy a decir lo que hay y lo que yo pienso de lo que hay, pero luego cada uno y cada una es libre de pensar lo que quiera. Faltaría más. Ojalá en esta sociedad hubiera más gente con capacidad de cuestionar, de debatir, porque entonces tendríamos un mundo mucho mejor del que lo tenemos en este momento. Vamos. Sabéis que todas las leyes, en primer lugar, tienen una exposición de motivos. Voy a dedicar a este apartado poco tiempo, pero sí que quiero deciros unas cuantas cosas, porque si no, lo que viene después no lo entenderéis bien. En la radio y en la tele habéis oído que esta ley se ha hecho sin debate en la comunidad educativa, y eso es así. Anteriores leyes, por ejemplo la LOCSE, fue debatida en multitud de centros, fue debatida con las federaciones de padres y madres, fue debatida con los sindicatos, incluso se experimentó la ley 2 o 3 años antes de implantarse. Esta ley no solamente no se ha experimentado previamente antes de implantarse, sino que se ha hecho de espaldas a toda la comunidad educativa. No se ha consultado a nadie. Eso es muy peligroso por 2 razones. Estamos cansados en los centros, la gente que llevamos, como yo, 34 años trabajando, de que vengan 4 o 5 expertos que jamás han pisado un aula para decirnos cómo tenemos que resolver los problemas en las aulas, cuando nosotros ya tenemos muy bien clarificados cuáles son esos problemas y lo que tendría que ocurrir para que esos problemas se resolviesen. Entonces, lo primero que se está diciendo sobre esta ley es que es una ley de espaldas a la comunidad educativa, en consecuencia no conoce los problemas reales, y lo que se está diciendo es que, y eso sí que os lo puedo decir yo ya, si se implanta esta ley, no va a resolver ni uno solo de los problemas que tiene la educación. Y luego, si queréis, entramos en cuáles son los problemas y veréis cómo coincidimos plenamente en los problemas cuáles son. En segundo lugar, lo que más se está cuestionando también de esta ley, y aquí no yo, esto lo he recogido de la mayor de cantidades se han manifestado los decanos de todas las universidades de España, prácticamente de todas, diciendo, el preámbulo hasta ahora de todas las leyes decía que el objetivo fundamental de la educación es la formación integral de la persona. La formación integral de la persona para conocerse a sí misma, para aprender a relacionarse con los demás de una manera pacífica y luego vivir en el mundo, y para tener un trabajo digno. Esta ley es la primera que dice clarísimamente, palabras textuales, que la educación tiene que servir para competir en la arena internacional. O sea, que la educación tiene que estar al servicio del mercado laboral. Y esto, fijaros bien, si alguno de vosotros o alguna de vosotros ha entrado a leer la ley, yo cuando estuve en Chiva me decían las personas de Lampa, me decían, María Ángeles, es que es muy difícil leer esta ley. Hemos intentado leerla, pero la 3ª página la hemos dejado porque no nos enteramos de nada. Y es verdad, escriben las leyes para que poca gente pueda enterarse claramente de lo que ponen, ¿no? Entonces, esta ley lo que dice es que hay que preparar a la gente para el mercado laboral. Y todos los decanos y todas las personas que entienden algo de pedagogía han dicho que no. Está claro que hay que enseñar a todos los niños y a las niñas una profesión, tendrán que aprender para luego desarrollar una profesión. Pero no solamente eso, no solamente eso. Porque si reducimos la educación a las demandas del mercado laboral, estamos reduciendo la educación, como en este momento hacen falta personas cualificadas, unas cuantas. Mano de obra descualificada, cuanta más mejor. Preparar a la gente solamente para el mercado laboral significa sacrificar a un montón de gente para que no llegue a realizar estudios superiores. Pero además, tal y como está el mercado laboral en estos momentos, lo que necesitamos es gente súper creativa, que sepa dar la vuelta a todo el sistema productivo de este país. Necesitamos cerebros, gente súper bien formada, que sepa dar una salida a la situación que tenemos y progresar. Luego, lo que realmente debe pretender una ley es formar a todas las personas para desarrollar al máximo todas las potencialidades que tienen esas personas. Esta ley en el preámbulo no pretende eso, ¿vale? Entonces, todo el mundo la está cuestionando por esa razón. Otra cuestión muy cuestionada también es que el señor Wert
dice que todas las personas tienen talentos, ¿m? Y que todos los jóvenes tienen sueños. Esto que parece es una tontería, evidentemente, como os ha sonado, es una idiotez. Pero aparte de que es una idiotez, hay algo en el fondo de eso, y es que los talentos, parece como que sea que unas personas nacen con talentos y otras sin ninguno. Cuando ya todos los estudios psicológicos y pedagógicos demuestran que las personas nazcan como nazcan, lo que realmente va a marcar lo que después sean en la vida va a ser la familia en la que se desarrollan, la escuela a la que van y el medio en el que viven. Y esto es evidente. Todos los que estáis en las escuelas lo sabéis. El niño que tiene una familia detrás que lo apoya, ese llegará donde sea. Y el niño que ya ha nacido en una familia que no lo apoya, o que no tiene recursos económicos, o que no tiene recursos culturales, o que no lo puede apoyar, ese niño se va a quedar colgado a lo largo de la escolaridad. Entonces, esta es otra cuestión completamente criticada, en que en el preámbulo se hable de talentos y no se hable de compensar desigualdades, de atender a la diversidad y de generar los medios en las escuelas para que todos los niños y las niñas procedan de donde procedan, pobres, ricos, con síndromes diferentes, de necesidades educativas especiales, todos y todas tengan las mismas posibilidades de llegar a cuanto puedan, que nadie les ponga límites, porque eso es lo que en educación siempre se ha pretendido, la igualdad de oportunidades, y es lo que nos estamos jugando con esta ley. Y lo último de todo es que esta ley, en el preámbulo, ya os digo que todo esto está en el preámbulo, el que quiera lo puede leer, no me lo invento yo, se entiende a las criaturas como si fueran unidades destinadas al mundo del trabajo. Ya es verdad que hace mucho tiempo, que tenemos una sociedad pervertida. La inmensa mayoría de los adultos no tienen tiempo para nada, ni para socializarse, ni para las comunidades de vecinos, ni para intervenir socialmente en el mundo que les ha tocado vivir. Pero también es verdad que a las criaturas desde muy chiquiticas ya se les mete en la misma dinámica. Van a la escuela, hay niños que van a la escuela de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y se quedan al comedor, con lo que ya han hecho una jornada laboral como la de un adulto. Y cuando salen de la escuela van a actividades extraescolares, una detrás de otra, sin tiempo para la socialización ni para nada más. Y esto solamente sirve a un sistema consumista total, que no genera más felicidad en la gente, sino todo lo contrario. Le quita tiempo de su vida privada. Las criaturas lo que necesitan es estar con su padre y con su madre. Lo necesitan como el hambre, vamos, como el aire que respiran. Los niños que no tienen una sólida base afectiva desde pequeñicos, de mayores tienen todos problemas. Todos. Entonces, os quería decir eso también. Los niños no son unidades destinadas al mundo del trabajo. Los niños son personas con identidad propia, que no sabemos si llegarán a mayores o no. Y que como niños ya deben tener todos los derechos, además reconocidos en la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños. Y no tienen por qué estar toda su vida preparándose para cuando lleguen adultos. ¿Quién ha dicho que tengamos que trabajar toda la vida? Ahora ya toda la vida. Ya habéis oído la última, hasta los 80. Sin tiempo para disfrutar. Y hasta ahora, mientras estuvimos en un estado de medioestar, porque de bienestar no hemos estado nunca, mientras estuvimos en un estado de bienestar, aún podíamos tener vacaciones, alquilar una casica en la playa para el verano, alguno tener una casica en el monte, pero ahora ya eso se ha acabado porque se ha acabado. Han decidido que eso se ha acabado. La clase trabajadora tiene que hacer lo que ha hecho siempre, trabajar para que los ricos vivan mejor. Y dado a lo que vamos, decir que las criaturas nos resignamos a que sean unidades destinadas al mercado del trabajo es una cosa que en ninguna ley anterior se había visto. Antes de empezar ya en el grueso de la ley, quiero deciros otra cosa, ¿vale? Y está clarísima. Desde la llegada del gobierno del PP se han recortado 5.212 millones de euros en educación, más 4.000 que se recortaron en el gobierno del señor Zapatero, ¿vale? Son 9.000 millones de euros recortados en educación. Si alguien se atreve a miraros a la cara y deciros que recortando dinero para la educación se mejora la educación, decidle inmediatamente que miente, pero que miente significativamente. Y el ejemplo lo tenéis en los centros. Yo ahora estoy en el Instituto de Buñol, antes estaba en el colegio, ahora en el instituto, toda mi vida. Ahora trabajo más horas, tengo más alumnos por clase, y en las clases de segundo de la ESO, donde tengo 30 alumnos
que prácticamente no caben, en la que están todos hacinados sudando, casi ni se pueden revolver, y estoy dando ecuaciones, y yo soy de las que se machacan uno por uno para que todos las entiendan, y procuro que todos mis alumnos, todos, aprendan algo, no llego en primero, que los tengo desdoblados en grupos de 20, antes desdoblábamos en primero y en segundo, ahora solo desdoblamos en primero, porque nos han recortado los profesores, tenemos menos. Evidentemente, en primero, que tengo 20 en cada clase, van a aprobar casi el 85%, en segundo no. Esto tenerlo claro, ¿eh? Por mucha voluntad que tenga un docente, por muchísima voluntad que tenga. Y al año que viene habrá clases de tercero de la ESO en Buñol con 36 alumnos. Hoy me decía un compañero a ver qué vamos a hacer. Pero eso no es lo más grave. El año pasado en Buñol, porque el instituto pretende funcionar bien, teníamos programas PAE, que eran apoyos por las tardes, dados por profesorado del centro, para que aquellos alumnos cuyas familias no les podían pagar un repaso, por las tardes fuesen al propio repaso al instituto, dado por profesores del propio instituto, y fueran recuperando las asignaturas, ¿vale? Este año han eliminado todos los programas PAE. En Buñol teníamos 4 profesores, nos han dejado 1. Solamente pueden ir por las tardes los de Buñol, los de Macastel, Gorache y Atoba, etcétera, ya no pueden ir, porque no tienen transporte por la tarde. Han recortado los profesores de pedagogía terapéutica, los psicólogos, los pedagogos, van recortándolo absolutamente todo. A los centros no les han pagado desde no sé cuándo hace. Frío, yo quisiera que vierais el frío que hemos pasado este año en Buñol, en el instituto. De congelarte, porque no hay dinero para la calefacción. Pero os digo Buñol por decir Buñol, porque yo que me he recorrido casi todo el país valenciano hablando de esta ley, es un clamor que no llega el dinero a los centros. Con recortes no se mejora la calidad de la educación. Es imposible. Es más, yo que he estado desde hace más de 20 años en las plataformas de defensa de la escuela pública, primero de la comarca, y aquí hay mucha gente conmigo, que sabemos lo que nos costó conseguir los institutos de toda la comarca, lo sabemos, de luchas y de peleas. Llevamos peleando porque aumente el porcentaje dedicado a educación más de 20 años hasta el 7%. Y vamos a acabar, fijaos bien, en el 3,9, en 2015 estaremos en el 3,9 del Producto Interior Bruto dedicado a educación. Por lo tanto, una reforma que viene con estos recortes, no es que ya le podíamos dar una veña y decir, bueno, a lo mejor es una reforma que pretende mejorar la calidad, pero es que es mentira. Esta reforma no pretende mejorar la calidad. No lo pretenden porque con esos recortes es imposible. Y voy ya directamente, he agrupado toda la ley en 4 apartados para poderlo explicar, porque es larguísima, ¿vale? Y el primer apartado que yo le digo, tú vales, tú no vales, es el siguiente. Y ahí empezamos ya con la ley. Os la explico. Vosotros, la mayoría de la gente que estáis aquí, sois súper jóvenes y no habéis hecho reválidas. A mí me tocó, a algunos sí, a mí me tocó una reválida en sexto de lo que entonces era, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, ¿vale? Esta ley se ha inventado las reválidas. Anteriormente, desde el franquismo, no ha habido reválidas en el sistema educativo español. Nunca. Y ahora se han inventado no. Van a instalar en el sistema educativo 5 reválidas. 5 reválidas. ¿Qué son las reválidas? Las reválidas son pruebas que van a elaborar en Madrid. En Madrid. No las elaboran los centros. ¿Vale? Y que en el primer anteproyecto realizaban personal de ajeno al centro. Ahora han ido cambiando, porque llevan 5 versiones del anteproyecto. Son tantas las críticas que hicieron una versión, 2, 3, 4, 5 y ahora está el proyecto de ley que acaba de pasar por el Consejo de Ministros que lo han vuelto a cambiar. Pero las reválidas siguen todas. Entonces os las explico de una en una. La primera reválida en segundo de primaria. Eso es de una perversión infinita. Segundo, tercero, es optativo, ¿eh? El que quiera la puede hacer en segundo y el que quiera en tercero. Lo ponen las dos cosas. Los niños, al acabar el primer ciclo de primaria, no han madurado, están en pleno proceso de maduración. En pleno proceso de maduración. ¿Para qué quieren hacerle una prueba a las criaturas? Según ellos, para mejorar el sistema. Y hablo de la perversión. Examinando a los niños, no se mejora el sistema. No se mejora el sistema. La mayoría de docentes que tenéis aquí en el Giner, en el Blasco y en el instituto, saben los niños que entran en infantil y que van a primaria. Saben qué problema tiene cada criatura. Saben que el que viene de una familia que está trabajando con él, la discriminación visual, la discriminación auditiva, la discriminación motora, ese crío va a aprender y que ha hecho puzzles y que su padre lo lleva por aquí, le explica el recorrido, que realmente se preocupa de él, ese crío va a ir solo en la escuela, no va a necesitar ni maestros. Pero es que llegan otro montón que no han tenido esa suerte. Que no han tenido esa suerte. Y que o bien, en Chester,
Los servicios sociales se encargan de que los niños que están en inferioridad de condiciones puedan tener recursos para alcanzar a los demás, o ya van a estar muy perdidos. Por lo tanto, examinando a los niños, solo se consigue saber si aprueban o suspenden, nada más. De hecho, llevan pasando pruebas diagnósticas hace 5 años, y esas pruebas diagnósticas no han servido para que nos doten ni de un recurso más a ninguno de los centros en los que las han pasado. Porque la culpa de que el sistema vaya mal, que no va mal, ahora hablaremos de eso también, la culpa, según ellos, de que el sistema vaya mal es de los chiquillos. ¿Quién ha dicho eso? O sea, que la culpa de un enfermo es del propio enfermo. Vamos, la culpa de que el sistema vaya mal jamás es de los chiquillos. Primero será de la administración, que no dota de los recursos necesarios. Segundo, de la inspección, que no controla que los docentes hagan bien su trabajo. Tercero, de los docentes. Unos porque no lo hacen bien y otros porque necesitamos muchísima más formación en este mundo en el que estamos. Y queremos formación en nuestros centros. Y que nos den una para formarnos, y la estamos reivindicando desde hace tiempo. Y seguro que necesitamos más formación. Y necesitamos más profesores para atender a los que tienen dificultades, a los síndromes de Asperger, a los niños con necesidades, a un montón de niños que tienen dificultades. Y necesitamos todo eso, y lo sabemos lo que necesitamos. Y necesitamos que nos hagan los grupos más pequeños, menos alumnos por aula. Y para saber eso hay que examinar a los críos en segundo de primaria, en sexto de primaria, en cuarto de la ESO, al finalizar el bachillerato y cuando van a entrar en la universidad. Esto es una perversión terrible, terrible. Pero vuelvo a lo que estaba. En segundo de primaria, a todos los niños de España, la misma prueba, sean de donde sean, ¿vale? Y tengan el nivel que tengan y vengan de donde vengan. Y esa prueba costará en el expediente. Y ahora, gracias a la presión, hemos conseguido que esa prueba la hagan los propios docentes, aunque ellos no la elaboran. Y además la prueba solo será de lengua, de matemáticas y de ciencias, de nada más. Porque luego os diré qué pasa con las demás áreas. ¿Vale? Esa es la primera prueba. La siguiente es al finalizar sexto de primaria. Un niño ha podido aprobar toda la primaria, perfectamente. Todos los cursos de primaria, aquí mis compañeras les han podido aprobar todos los cursos de primaria. Si al llegar sexto de primaria le harán una reválida. Si no aprueba la reválida tendrá que repetir. Pero es que, espera. Ahí todavía la cosa no se ha agravado, que ya es muy grave. Cuando llegas a cuarto de secundaria, ahí la cosa sí que ya es muy fuerte. Porque un niño que haya hecho primero de secundaria, segundo, tercero y cuarto, haya aprobado los 4 cursos en las evaluaciones hechas por sus docentes. Y todos sabemos que los institutos no regalan los aprobados a nadie, sino todo lo contrario. Los profesores de secundaria son súper exigentes con los exámenes. Pues un niño que haya aprobado los 4 cursos de secundaria y no haga la reválida de secundaria no tendrá el graduado. ¿Vale? No tendrá el graduado. Evidentemente, ¿cómo podrá sacarse ese graduado? Pues ya veremos, en academias privadas, donde sea. Porque aquí también hay detrás un fondo de que quieren privatizar la educación a marchas forzadas. Claro, esto es que no le está gustando a nadie, pero fundamentalmente a los padres. Allí donde voy y lo cuento a los padres es que se quedan pasmados. Pero imaginaos una cosa, la de segundo de primaria, la de tercero que pone aquí, la hacen los profesores del centro. La de sexto de primaria son pruebas que también vienen y las hacen los profesores del centro, pero las de cuarto de secundaria no. Esas las hacen profesores de fuera del centro. Que vienen allí un día y que pillarán a tu hijo con dolor de cabeza. Imaginaos que están en plena adolescencia. Yo trabajo con adolescentes, sé lo que son. Un día están bien, otro día están mal, a uno le duele la tripa, otro la cabeza, otro tiene un virus. Tienes que estar pendiente de ellos, los conoces, sabes cuál es su situación afectiva, sabes a cuál le puedes echar una mano, a cuál no. Les haces un trato de persona, de persona. Imaginaos uno que venga de fuera que los ponga uno a uno en mesas, como hacen en la evaluación diagnóstica. Y aquí se salve quien pueda. 4 años perdidos. Pero imaginaos cómo nos dejan a los docentes. O sea, los docentes para ellos somos menos que nada. Ni sabemos programar, ni sabemos enseñar, ni sabemos evaluar, porque tienen que comprobar ellos lo que los chiquillos saben. Ahora, imaginaos quién preparará esas pruebas. Porque aquí ya se inventaron el sistema de evaluación, en el que hay un montón de contratados a dedos y enchufados ganando un salario para preparar pruebas. Imaginaos la cantidad de gente que van a poner ahí a trabajar para elaborar pruebas que luego se van a pasar en los centros para machacar a las criaturas. Porque esta ley lo que pretende es eliminar a cuantos más, mejor, antes de que lleguen a la universidad. Porque lo van diciendo por la televisión. Es que los niños están súper preparados, súper cualificados. Hostia, ¿será que el mercado laboral está infracualificado? ¿Qué es eso que decir que los chavales están súper cualificados? Eso es una riqueza infinita. Claro, llegan demasiados a la universidad, tienen que llegar menos, ¿vale? Tienen que llegar menos porque además la universidad es muy cara.
Y aquí hay que ahorrar. Recorte, 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 recorte. Eso sí, a los mismos de siempre. La banca a seguir ganando. Rescate a la banca. Yo me pregunto por qué no rescatan a la educación pública, por qué no rescatan a la sanidad pública y por qué no rescatan a los servicios sociales, que es lo fundamental para la ciudadanía. A ver, ¿por qué no lo rescatan? Que nos rescaten eso. Eso no nos lo rescatan. Bueno, cuarta reválida. El que consiga pasar llegará a bachillerato y le volverá a pasar lo mismo. 2 años de bachillerato los puede tener perfectamente aprobados. Si no aprueba la reválida, no tendrá el título de bachillerato. ¿Y qué se cargan? La selectividad desaparece. Y pensar, a ver, ¿por qué desaparece la selectividad? Porque es que nada es gratuito. Hasta este momento, la única prueba que elaboraban las universidades, que es lo lógico, elaboraban las universidades. Y los profesores de instituto estaban en contacto con las personas que elaboran las pruebas. Ahora nada, ahora no sabemos, porque todo en el Estado central, imaginaos. Allá en Madrid, a ver quién llega. Hasta ahora la selectividad equiparaba por igual a los niños de la pública con los de la privada. Vamos a llamarle privada porque todo es privada. La privada de élite y la privada concertada. Aunque la concertada la pagamos entre todos, y no está bien. Si es privada, que la pague quien la tenga que pagar, pero no los demás. Bien, como os decía, hasta ahora la selectividad igualaba a todo el mundo, ¿vale? Y los niños de los centros públicos daban mejores resultados que los de la privada en la selectividad, generalmente. Porque yo pongo el ejemplo siempre de Buñol, y aquí en Cheste me consta que pasa igual. En Buñol entran, en primero tenemos ahora mismo 5 unidades, 5 grupos. Cuando llegan a cuarto ya solo quedan 3. Y cuando llegan a bachillerato quedan como mucho 1 o 2. Y todos los chavales de bachillerato que van a la selectividad de Buñol aprueban todos. Eso quiere decir que los docentes los han seleccionado ya anteriormente. Y aún así no se fían de nosotros, ¿eh? Y fijaos la selección que se ha hecho ya, por el método normal. Con las reválidas ya ni sé lo que será. Porque por el método normal, imaginaos ya la selección y la sangría que hacemos nosotros mismos. Bueno, pues la selectividad desaparece. Pero desaparece y la cambian por una prueba de acceso a cada facultad. Y eso vuelve a ser perverso. ¿Por qué es perverso? Pues lo explico claramente. Nota de corte en la Facultad de Medicina Pública de Valencia, 8,5. Ya me diréis qué diferencia hay entre una criatura que saque un 8 de media con lo difícil que es en bachillerato y una que tiene un 8,5. La de 8,5 puede entrar en la universidad pública y la de 8 no puede entrar. Pero claro, habrá universidades privadas como setas. Claro. ¿Pero quién irá a las privadas? ¿Quién va a poder pagar una carrera de medicina a su hijo con un 8 en una privada? Porque, enteraos bien, desde el Plan Bolonia, en la universidad pública no se crean ya más plazas. Porque a ver por qué tiene que ser la nota de corte 8,5, para que solamente entren los que tienen 8,5. Si los de 8 tienen tanta preparación, ¿por qué las universidades públicas no tienen que garantizar que todas las criaturas que están bien preparadas entren en la universidad pública? ¿Por qué no? ¿Por qué hay algunas que no pueden realizar sus proyectos de vida? A ver, ¿por qué? Explicármelo. ¿Por qué han quitado todas las becas? ¿Por qué antes un título de licenciado valía para algo y ahora o tienes 3 másteres a razón de 3.000 euros cada uno o no eres nadie? Y aún así tampoco tienes que ir fuera, claro. 3.000 son baratos. Y 3.000 son baratos. Y esto ya pasó con el Plan Bolonia. Y mientras tanto, todo el mundo dormido. Que eso es algo que yo no puedo entender. No lo puedo entender. Los chavales en la universidad sí, movilizándose, y ya sabéis cómo acabaron el año pasado. A torta limpia que los machacaron. Cuando nos vamos los adultos a manifestarnos no nos pegan. Yo voy a multitud de manifestaciones y no me han pegado nunca. Pero cuando salieron el año pasado todos los chavales en lo que se llamó la Primavera Valenciana, allí en el Luis Vives, les dieron de fino. Y estaban protestando por lo que creían justo. Porque no les dan becas. Porque no tienen ayudas. Porque no hay suficientes plazas. Porque este año se han cargado hasta las becas Erasmus, que les han reducido en más del 50%. ¿Vale? Bueno, esto es lo que espera de reválidas. Además de estas reválidas, y esto ya estamos en el núcleo duro de la ley, además de las reválidas están lo que llaman los itinerarios. Itinerarios. Vale, con un sistema como ese de exámenes, claro, algo tienen que inventar a continuación. Que cuando los chavales lleguen a primero de la ESO, van a montar lo que se llaman programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Fijaos bien que esto también es total. Cómo manipulan el lenguaje es bestial. Porque le llaman, a lo que os voy a contar, le llaman programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. Y lo que quiere decir es que un niño que haya repetido una vez en primaria y haya hecho primero de la ESO y suspendido, o uno que no haya repetido en primaria
y haya hecho primero y repetido primero y suspendido, podrá ser derivado a un grupo diferente con un currículum devaluado. O sea, clases de tontos y clases de listos. Los que vayan bien se quedarán en una clase y todos los suspensos en otra. Y eso sí que es una vergüenza de una magnitud increíble, y además tener claro que no os toque a ninguno de vosotros. Porque de verdad, los chavales aprenden en grupos donde hay gente de la que pueden aprender. En un grupo donde las dificultades se concentran, el aprendizaje es prácticamente imposible. Tenedlo en cuenta, además lo sabéis. Todo se pega, menos los billetes de 500 euros. Pues aquí pasa lo mismo. Y los que llevamos años trabajando, sabemos que los niños que tenemos que tener con dificultades en una clase tienen que ser poquicos. Si en la clase tengo 25, con dificultades vamos a repartirlos lo más posible, para que en cada clase, si tenemos uno, le podamos ayudar entre todos. Pero lo que no puedo hacer es poner a todos juntos, pero tener otra cosa en cuenta. A ver quién va a querer llevar esos grupos de dificultades concentradas. Yo os lo diré. Catedráticos de pata negra, ninguno, el último que llegue. Y cada año uno, ¿eh? Eso es una perversión. Esos niños que vayan por un currículum diferente, ahora viene lo peor. Si recuperan, podrán entrar en cuarto de la ESO. Si no recuperan y quieren tener el graduado alguna vez en su vida, tendrán que hacer la misma reválida que han hecho los que han ido por el currículum ordinario. ¿Vale? La misma. La misma. Lo cual es también terrible. Y cuando os discutan sobre esto, porque vosotros los padres y las madres a veces no tenéis mucha información, sabed que ahora existen en los centros de secundaria, lo que llamamos, en los institutos, lo que llamamos el programa de diversificación curricular. El programa de diversificación curricular se aplica a un niño cuando ya ha hecho primero, segundo, más adelante. Porque en la adolescencia hay muchos críos que se pierden. Y algunos se recuperan en tercero, otros en cuarto y otros en bachillerato, ¿eh? Hay críos que van mal toda la secundaria ranqueando, con los padres sufriendo detrás de ellos, y luego en bachillerato ya empiezan a ir bien. Porque los críos de hoy en día son muy inmaduros, y las crías. Entonces, cuanto más tarde tengan que tomar una decisión, mejor. No en primero de la ESO ya a un grupo aparte. ¿Vale? Imaginaos, en primero de la ESO ya a un grupo aparte. Por lo que os decía, los programas de diversificación curricular estaban pensados para niños que tienen dificultades más para aprender que otros, y en grupos con muchos menos alumnos, pero chavales que trabajan, no chavales problemáticos, chavales que trabajan, pueden sacarse su graduado. Van por la vía de diversificación y tienen el graduado. Igual que con los programas, los PCPIs, que no sé si los conocéis, que son programas que también permiten al chiquillo titular. Pero claro, había en marcha un montón de programas que aquí en Valencia, de hecho, se aplicaron mucho más tarde que en el resto del Estado. Como son el programa PAE, el programa PASE, el programa PROA, lo que os estoy diciendo de diversificación curricular, los PCPIs, esto vale mucho dinero. Claro. Son grupos con poquitos alumnos, con los mismos profesores, y esto en una mecánica de recorte sobra. Es mucho más cómodo a todos los que van mal ponernos juntos desde los 12 años, 13, y ya por esa vía. Pero además tiene otra ventaja esto para ellos. Y es que como ya están en una vía determinada, no cuentan como dato de fracaso ni de abandono. Ahí están, pero no cuentan. Con lo cual, lavado de cara delante de Europa. Este es el primer itinerario y a eso le llaman programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. O sea, una barbaridad. El segundo itinerario es la formación profesional básica, que la adelantan al segundo de la ESO a los 15 años. Bueno, un niño a los 15 años también se supone que porque no va bien, puede ser derivado a la formación profesional básica. Esta, en principio, en los primeros anteproyectos, luego no les permitían pasar a la de grado medio. Fue tal el cúmulo de protestas que ahora, mediante una prueba, sí que podrán pasar a grado medio, que menos. Pero ahora tienen en contra a todos los profesores de formación profesional. Porque recordaréis que hace unos cuantos años, es que nos hemos olvidado ya de muchas cosas en este país. En este país nos hemos olvidado, y eso os lo digo, que desde la transición hasta ahora, conseguimos que todas las criaturas estuvieran escolarizadas. Todas. Antes no lo estaban, Y conseguimos, porque antes los niños era a los 14, cuando tenían que elegir entre FP o bachillerato, y el que no iba ni a FP ni a bachillerato se quedaba en la calle, y hasta los 16, que era la edad de incorporación al mundo del trabajo, estaba por la calle perdido, y eso era terrible, y por eso la LOPS se dijo, todos hasta los 16. Todos hasta los 16, que es la edad de incorporación al trabajo.
Claro, eso costó muchísimo esfuerzo porque era escolarizar a mucha más gente. Y ahí hemos ido progresando. Y es mentira que la educación vaya cada vez peor, es mentira, cada vez va mejor. Lo que pasa es que cada vez queremos más. Y como cada vez queremos más y más y más calidad, cuando tú mides, te sale lo que te sale. Pero es que ellos además miden mal. Porque hay ahora un montón de estudios de PISA que circulan por internet que demuestra que nuestros niños, ninguno del Estado español va tan mal como dicen ellos que van, ni siquiera en los informes PISA. Ni siquiera en los informes PISA. ¿Vale? Y sí que es verdad que hay niños que abandonan antes de tiempo, es verdad. Y es verdad que hay niños que no sacan el graduado en el tiempo ordinario, claro que es verdad. Pero eso solo lo podremos resolver, y esto os lo digo ya de entrada, ya. Trabajando desde abajo, desde que el niño nace, desde los 0 años. Un niño gitano, de 0 años o de 0,3. Alguien se encarga de él y hay unos servicios básicos funcionen bien, para que cuando entre a los 3 con los demás, esté igual de preparado que los demás, o nunca en el mismo tiempo va a llegar donde van a llegar los demás. Esto es de cajón. Hay que establecer desde el infantil y la primaria mecanismos compensadores para todos los que van mal. Sabemos perfectamente en las escuelas que los niños cuando en primaria empiezan a ir mal, si la familia está detrás, la tutora les llama y la familia colabora, el niño se empieza a recuperar. Pero hay muchos niños que la familia o no está detrás, o los padres están separados, por eso no quiero decir, hay familias separadas que atienden muy bien, pero hay otras que no, que los utilizan como moneda de cambio, ¿vale? Y ellos sufren un montón. Hay niños de familias que no tienen tiempo para dedicarle, y hay niños que no pueden pagar un apoyo. Esos niños tienen que tener en los centros refuerzos. En Buñol conseguimos 2 educadores sociales, uno para primaria y otro para secundaria, y aquí hay compañeras mías, trabajando en horas de fuera de clase con los niños que sus padres no podían ayudarles. ¿Para qué? Para intentar que llegaran al mismo nivel que los demás. Fijaos si os estoy dando elementos, y podría continuar, pero estaríamos aquí hasta las 12, diciéndoos cómo podemos mejorar la educación para todos. Porque además, si esos fueran bien, los vuestros también irían todos mejor. ¿Me entendéis? Es que es así. Es así. Una sociedad va mejor cuando todo el mundo vive mejor. No cuando 4 viven bien y los demás viven mal. Cuanta más bolsa de pobreza se cree, tendremos que poner más pestillos en las casas y más nos robarán. Una sociedad cohesionada tiene que ser una sociedad justa, en la que la riqueza se reparta equitativamente. Y ahí estamos. Bueno, lo de FP está ahí. Y después, si ya les cuesta decidir en cuarto de la ESO si quieren ir por la vía de ciencias o por la vía de letras, ahora lo van a tener que decidir en tercero. Adelantan un año la decisión. Ellos hubieran querido eliminar un año de obligación, y que la enseñanza no fuera obligatoria hasta los 16, sino hasta los 15. Pero la presión social hubiese sido tan fuerte que no se han atrevido. Entonces lo que han hecho es adelantar que los chavales tengan que elegir si van por académicas o aplicadas en tercero de la ESO. ¿Vale? Esta es la primera parte, y yo encuentro que la más sangrante de la ley. Segundo bloque. Aquí es que está totalmente explicado, pero yo os lo explico. El segundo bloque es el del currículum. En realidad, todo lo que oigáis por la tele y por la radio es mentira. Mentira cochina, ya os lo digo yo. Mentira cochina, ¿vale? El currículum estos ni lo tocan. Ojalá lo tocaran. Ojalá lo tocaran, y os diré por qué. Los chavales tienen un montón de asignaturas. Son demasiadas. El saber es el saber. Y el saber se puede organizar como cada uno quiera. Las profesoras de infantil saben muy bien que se puede trabajar por proyectos, que es una manera integrada de abordar el conocimiento. O que se puede estructurar el saber en menos áreas. O que se puede hacer una selección de lo más relevante, de lo más importante, de aquello que le va a ayudar a leer, escribir, interpretar la realidad, trabajar con los medios de comunicación. Hace años que los movimientos de renovación pedagógica, nuestro nombre nos define, venimos pidiendo que haya una reforma del currículum en profundidad. Esto no les interesa. No. Cuando ellos hablan de currículum, lo dijo claramente el señor ministro. Él quiere españolizar España. Y cuando dice españolizar España, no os creéis que se refiere a que hablen los catalanes castellano, que eso es mentira todo. Eso es mentira. Yo he vivido en Cataluña 10 años, tengo amigos gallegos en euskera y en todas partes. Y os puedo asegurar que en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña todo el mundo habla castellano. El que habla 2 idiomas habla castellano y valenciano. Y el que habla solo uno habla castellano. Igual que pasa en Valencia. En Valencia todos hablamos castellano. Y algunos además hablan valenciano. Pues igual pasa en los demás. Eso es la mentira que se inventan para estar en la tele todo el día, unos y otros diciendo chorradas sin parar. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es que el 85% del currículum se decida en Madrid. ¿Vale? En Madrid. Quieren recentralizar.
Ellos lo que quieren es recuperar el poder desde Madrid. Y eso es otra de las cosas que está en la televisión y que va ligada a un problema político, que es el de las autonomías. El clamor de mucha gente de que las autonomías desaparezcan. El problema no es si las autonomías existen o no, porque el gasto de educación se ha de hacer igual desde la autonomía que desde el Estado central. ¿Cuál es la ventaja de las autonomías y cuál era cuando se inventaron? Que si yo tengo que ir con un autobús a pedir un profesor a Valencia, voy a ir, pero a Madrid difícilmente. Cuanto más cerca está el poder de los ciudadanos y de las ciudadanas, más fácil es controlarlo. Si esta sociedad tuviera voluntad de controlarlo, que no la tenemos. No la tenemos en global. Deberíamos tener una voluntad de controlar el poder político permanentemente. Y no la tenemos. Pero sí que hay centros a lo largo de estos 20 años que han ido a protestar a conseguir ya con autobuses millones de veces. Pero millones de veces. Y han conseguido los profesores que necesitaban. Ellos lo que quieren es alejar los órganos de decisión cuanto más de la ciudadanía para tener más poder y que sea más difícil ejercer la democracia. Cuando os planteen estos temas en la televisión, pensarlos desde otra perspectiva. Ahorro ninguno. Ahorro será si se quitan todos los asesores, si reducen duplicidades, si se cargan todas las diputaciones. Pero las autonomías acercan el poder a la gente. La acercan. Pensarlo bien. Aunque es un debate que tendríamos que entrar muchísimo más. Ellos lo que quieren es recentralizar. Y de paso, meter cuña en las lenguas de las comunidades, lo cual es, perdonadme que os diga, es miserable. Que un ministro de Educación como el señor Wert, que es un universitario, no quiera mantener las lenguas de todo el Estado español, que son una riqueza inconmensurable. Una lengua es una riqueza. Una riqueza. Que no las quiera mantener es tristísimo. Tristísimo. Es volver a los años A. A los años A. Yo tengo familia que todavía vive en Cataluña y se expresa en castellano y no tienen ningún problema. Mi madre tiene 80 años, va por San Sadurní de Anoia, todo el mundo habla catalán y ya todo el mundo habla en castellano. Así de claro. No hay ningún problema. El problema lo dicen ellos para distraer la opinión pública de los problemas reales de esta ley. Que no son esos, no son. Pero bueno, de paso, ocurren muchas más cosas. Es que estas no me las sé de memoria. En mi instituto hicimos un estudio de todas las asignaturas que desaparecen ahora con esta ley. Os las voy a comentar un poquito, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Por ejemplo, la tecnología. En un mundo en el que hablan de los emprendedores y ¿cómo se llaman los otros? Tengo otro nombre además, que a mí es que me hace muchísima gracia. Es que ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, la tecnología, que a todos se os viene a la cabeza que es fundamental en este mundo, pues la tecnología desaparece del currículum común de tercero de la ESO y pasa a formar parte de las optativas. Igual ocurre en cuarto, que no se oferta ni en académicas ni en aplicadas. Igualmente pasa, están todos los profesores de tecnología en armas. Igualmente pasa con la economía. Con la que está cayendo con las preferentes, la economía desaparece como materia de modalidad en primero de bachillerato. No les interesa que la gente sepa economía. La economía tenía que estar desde primero de la ESO. La cultura clásica que enseña a pensar a la gente también se la quieren cargar, absolutamente. Suprimen la asignatura de cultura clásica como materia de modalidad en primero y segundo de bachillerato. El bachillerato de artes escénicas, música y danza se lo cargan de un plumazo, ya no existe más. Porque ellos consideran que lo importante son la lengua, las matemáticas y las ciencias. Y la música, la danza, el teatro y todas las artes, claro, imaginaros, eran antes patrimonio de los reyes. Esto de que el vulgo pueda ir a ver una exposición y enterarse de lo que significa un cuadro, eso no interesa. O que uno pueda hacer baile o danza y expresarse de otra manera, o que pueda aprender música, que la música tiene el mismo valor curricular que las matemáticas, y está demostrado que desarrolla los mismos niveles de inteligencia que ella, pues todas estas son consideradas de segunda categoría como materias diferentes. Y muchas más cosas que no os voy a contar porque no os quiero aburrir. Ahora, eso sí, la religión vuelve a evaluarse. Y máximo respeto para todas las personas creyentes. Yo, todas las personas que creen tienen mi respeto absoluto y total. Tengo amigos cristianos de base mogollón. Y es más, muchos de los amigos que tengo están de acuerdo conmigo en que la religión tiene que estar fuera de la escuela, no dentro de la escuela. Y que pertenece al ámbito privado. Y que no tiene que ser una asignatura evaluable.
A mí me sorprende mucho, en este tema me sorprende muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Hay años que muchos profesionales, que ya llevamos años, venimos defendiendo que la educación no debe adoctrinar, ni ideológicamente ni en cuestiones de fe. Adoctrinamiento no. Queremos educar en libertad y que cuando la persona sea mayor, ella decida. Ella decida. Muy bien. En el bachillerato estudiamos todas las religiones, historia de las religiones. Y el que quiera adoctrinar a su hijo, allá él, que lo adoctrine donde quiera. Porque yo también conozco muchos creyentes que no adoctrinan a sus hijos. Les dejan libremente y cuando lleguen a mayores ya veremos lo que son, ¿no? La religión vuelve a evaluar. Y el problema de esto es que hay que poner una asignatura más, que no hace falta, para que la tengamos que evaluar junto con la religión. Esto ya crea problemas en los institutos. Este año hemos tenido que salir en algunos cursos de bachillerato a las 3 para poner la hora de alternativa a la religión, porque nos obligaban. Pero ahora encima evaluada y que conste en el currículum. Esto es que este país está secuestrado por la Iglesia Católica desde la transición, bueno, digo, desde principios del franquismo. La Iglesia Católica, con todos nuestros respetos, se tiene que financiar ella misma. Vamos, digo yo. Pero es que no es que no se financie ella misma, que recibe un montón de subvenciones del Estado. Es la única empresa, es la empresa más importante de España, la que más patrimonio tiene y es la única que no paga el IBI. Imaginaos la cantidad de dinero que reciben por ahí ya. Tienen el Banco Vaticano, que no os quiero decir con lo que negocia. Entréis en internet y lo miráis. Y tienen a sus fieles. Ahora los tenemos que financiar también a través de las escuelas. Porque eso es la clase de religión, La clase de religión simplemente es financiamiento a la Iglesia Católica porque el arzobispado paga a los profesores de religión que no han pasado ninguna oposición. Y además no les han recortado el salario. Mientras a todos los demás sí. Bien, cuarto bloque. El cuarto bloque de esta ley es el de la democracia y la participación democrática. Aquí hay muchas personas que han trabajado conmigo y otras a las que conozco. Durante mucho tiempo hemos intentado, muchos, que yo, por ejemplo, yo no sé trabajar sin las familias. Yo ahora estoy en el instituto y igual que antes estaba en la escuela y entrevistaba a todas las familias de mis alumnos 3 veces, ahora las entrevisto también 3 veces. Si yo no conozco a la familia, no me hago una idea de cómo es el chaval y no le puedo ayudar igual que si la conozco. Pero además las familias siempre han sido los mejores colaboradores que hemos tenido en nuestro centro. Aquí está Leo, aquí está Pilar. Cuando ha habido un problema en el Cervantes, las familias se han puesto con nosotros codo con codo y hemos conseguido que nos pusieran la calefacción cuando no teníamos, que nos hicieran un muro, que los educadores de educación especial, todo, absolutamente todo ha sido gracias a la colaboración de las familias en la vida de los centros. Y las familias entraban en infantil en los talleres, entraban en primaria en los talleres y hasta en secundaria. Y queríamos que el consejo escolar fuera paritario. Y queríamos que tuvieran más participación y creamos la Cámara de Delegados de Padres y Madres. Bueno, esto en muchos centros yo sé que no se ha hecho. Una pena, porque pierden los niños. Pero bueno, sí que teníais el consejo escolar. Podíais ir al consejo escolar y decidir sobre toda la vida del centro. En el consejo escolar se aprobaba todo. E incluso en tiempos se elegía el equipo directivo. Ahora ya no. Esa batalla ya la perdimos. Ahora el equipo directivo, sabéis que lo elige una terna en la que la mayoría es la de la administración. Vale. Pero el consejo escolar ha seguido conservando sus competencias. Esta ley le retira todas las competencias al consejo escolar. No va a aprobar nada. Solo va a ser un órgano consultivo que va a decir, me parece bien, me parece mal, pero sin capacidad decisoria, como el consejo escolar municipal. ¿Vale? Entonces, el consejo escolar pierde toda su capacidad de decisión. Por eso todas las asociaciones de padres y madres están en contra. La Confederación, la Giner de los Ríos, todas, CEAPA, absolutamente todas. El claustro también pierde cantidad de sus atribuciones. Y todas las decisiones que antes tomaba el consejo escolar, todas pasan a ser potestad del director o directora del centro. Ellos quieren crear el cuerpo de directores y directoras. Ya llevan tiempo intentándolo, ¿vale? Y es el director porque ellos sí que conciben la escuela como una empresa. La escuela jamás puede ser una empresa. Está constituida de personas vivas. Entonces quieren director, patrón de empresa, al servicio de la administración y que haga lo que la administración quiere. ¿Por qué quieren eso? Porque en estos años pasados ha habido muchas directoras y directores que no han estado sumisos a la administración, sino que han ido reclamando los derechos
de las familias, de los chavales, ante la administración. Y ellos, yo me acuerdo cuando íbamos nosotros a negociar, que nos decían, tú nos representas a nosotros. Y yo decía, no, yo represento a las familias y a mis alumnos. Y represento sus derechos y vendré aquí siempre que sus derechos no estén garantizados. Eso les molesta sobremanera. Ellos quieren un director patrón que además pueda contratar a un 25% del profesorado. ¿Vale? Y que él mismo se evalúe a sí mismo de lo que haga. Y esto no es perverso por lo que podáis imaginar, es perverso porque yo sí que os puedo garantizar que después de 34 años trabajando por infantil, primaria y secundaria,